El libro de Urantia. El libro de Urantia. Documento 59. La era de la vida marina en Urantia. Calculamos que la historia de Urantia comenzó hace unos 1.000 millones de años y engloba 5 eras principales. 1. La era antevida se extiende a través de los 450 millones de años iniciales, desde alrededor del momento en que el planeta alcanzó su tamaño actual hasta el momento del establecimiento de la vida. Vuestros estudiosos han designado este período por el Arqueozoico. 2. La era de los albores de la vida se extiende por los siguientes 150 millones de años. Entre la precedente edad antevida o de cataclismo y el siguiente periodo de vida marina superiormente desarrollada, media esta época. Vuestros investigadores conocen esta era con el nombre de Proterozoica. 3. La era de la vida marina abarca los siguientes 250 millones de años y la conocéis mejor por el nombre de Paleozoica. 4. La era de la vida terrestre primitiva comprende los próximos 100 millones de años y se llama era Mesozoica. 5. La era mamífera ocupa los últimos 50 millones de años. Esta era de los tiempos recientes se llama era Cenozoica. De este modo, la era de la vida marina engloba como un cuarto de la historia de vuestro planeta. Esta se puede subdividir en 6 períodos largos, cada uno caracterizado por ciertas evoluciones bien definidas, tanto en los ámbitos geológicos como en los dominios biológicos. Al principiar esta era, los fondos del mar, las extensas plataformas continentales y las numerosas cuencas de poca profundidad cerca de las costas están cubiertas de una vegetación prolífica. Las formas de vida animal más primitivas y más sencillas ya se han desarrollado a partir de los organismos vegetales anteriores y los primeros organismos animales se han ido abriendo camino gradualmente a lo largo de las extensas costas de las distintas masas terrestres hasta que los múltiples mares interiores están pululantes de vida marina primitiva. Ya que tan pocos de estos organismos primitivos tenían conchas, muy pocos se han conservado como fósiles. No obstante, la escena está dispuesta para los primeros documentos de ese gran libro de piedra sobre la preservación de los anales de la vida, los cuales se iban asentando tan metódicamente durante las edades que se sucedían. El continente de América del Norte es fabulosamente rico en depósitos que contienen fósiles de la entera era de vida marina. Las primerísimas y más antiguas capas están separadas de los estratos posteriores del período precedente mediante extensos depósitos de erosión que claramente segregan estas 2 etapas de desarrollo planetario. 1. La vida marina primitiva en los mares de poca profundidad. La edad de los trilobites. Para el amanecer de este período de relativa tranquilidad en la superficie de la Tierra, la vida está confinada a los múltiples mares interiores y a la costa oceánica. Hasta este momento no ha evolucionado ninguna forma de organismo terrestre. Los animales marinos primitivos están bien establecidos y están preparados para el próximo desarrollo evolutivo. Las amebas son típicas sobrevivientes de esta etapa inicial de la vida animal, habiendo aparecido por primera vez hacia el final del período anterior de transición. Hace 400 millones de años, la vida marina, tanto vegetal como animal, está bastante bien distribuida por el mundo entero. El clima global se hace un poco más templado y se vuelve más estable. Hay una inundación general de las orillas de mar de los distintos continentes,
máxime de América del Norte y del Sur. Aparecen nuevos océanos y las extensiones de agua más antiguas se agrandan considerablemente. La vegetación comienza a trepar a la tierra por primera vez y no tarda en hacer considerable progreso en adaptarse a un medio ambiente no marino. Repentinamente y sin ascendencia de gradación, aparecen los primeros animales multicelulares. Los trilobites vienen evolucionando y durante millones de años dominan los mares. Desde el punto de vista de la vida marina, esta es la edad de los trilobites. En la porción posterior de este segmento de tiempo, gran parte de América del Norte y Europa emergió del mar. La corteza de la Tierra estaba tan temporalmente estabilizada, montañas, o más bien altas elevaciones de tierra, se erguían a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico, sobre las Antillas y en Europa meridional. Toda la región del Caribe estaba sumamente elevada. Hace 390 millones de años, la Tierra aún estaba elevada. En algunas partes de América Oriental y Occidental y Europa Occidental se pueden encontrar los estratos rocosos que se sentaron durante estos tiempos, y dichas rocas son las más antiguas que contienen fósiles de trilobites. Había muchos brazos de mar que proyectaban adentro de las tierras continentales y en estos mares se depositaban las rocas portadoras de fósiles. Dentro de unos pocos millones de años, el Océano Pacífico comenzó a invadir los continentes americanos. El hundimiento de la Tierra se debía principalmente a los ajustes de la corteza, aunque la dilatación terrestre lateral o desplazamiento paulatino de los continentes también era un factor. Hace 380 millones de años, Asia se sumía y todos los demás continentes experimentaban un surgimiento de breve duración. Pero a medida que avanzaba esta época, el recién nacido Océano Atlántico hizo extensas incursiones en todas las costas adyacentes. Los mares nórdicos, Atlántico o Ártico se comunicaban en aquel entonces con las aguas meridionales del Golfo. Al entrar dicho mar del sur en la depresión Apalache, sus olas rompían sobre el este contra montañas tan elevadas como los Alpes. Sin embargo, por lo general, los continentes eran tierras bajas sin interés alguno, totalmente desprovistos de belleza escénica. Los depósitos sedimentarios de estas edades son de 4 clases. 1. Conglomerados, materia depositada cerca de las orillas de mar. 2. Areniscas, depósitos hechos en aguas de poca profundidad, pero en donde el oleaje bastaba para impedir que se asentara el lodo. 3. Esquistos, depósitos hechos en aguas de mayor profundidad y más quietas. 4. Calizas, comprenden los depósitos de las conchas de los trilobites en aguas profundas. Los fósiles de trilobites de estos tiempos presentan ciertas uniformidades fundamentales acopladas con ciertas variaciones bien marcadas. Los animales primitivos que se desarrollaron de las 3 implantaciones de vida originales eran característicos. Los que aparecían en el hemisferio occidental eran un poco diferentes de los del grupo eurasiático y del tipo australasiático o australiano-antártico. Hace 370 millones de años aconteció una gran sumersión casi total de América del Norte y del Sur, seguida por el hundimiento de África y Australia. Solo ciertas partes de Norteamérica quedaron por encima de estos mares cámbricos que eran de poca profundidad. 5 millones de años más tarde, los mares se retiraban ante la Tierra ascendente, y todos los antedichos fenómenos de tierras descendentes y ascendentes carecían de dramatismo, pues se producían lentamente a través de millones de años. Los estratos que contenían fósiles de trilobites de esta época afloran acá y allá por todos los continentes
salvo en Asia Central. En muchas regiones, estas rocas se hallan horizontales, pero en las montañas están inclinadas y deformadas a causa de la presión y plegamiento. Y tal presión en muchas partes ha cambiado el carácter original de estos depósitos. La arenisca se ha vuelto cuarzo, el esquisto se ha transformado en pizarra, en tanto que la caliza se ha convertido en mármol. Hace 360 millones de años, la Tierra seguía ascendiendo. América del Norte y del Sur estaban bien elevadas. Europa Occidental y las Islas Británicas iban surgiendo, con la excepción de algunas secciones de Gales, las cuales se hallaban profundamente sumergidas. No existían grandes capas de hielo durante estas edades. Los supuestos depósitos glaciales que aparecen relacionados con estos estratos en Europa, África, China y Australia se deben a glaciares de montaña aislados o al desplazamiento de detritos glaciales de origen posterior. El clima global era de carácter oceánico, no continental. Los mares del sur eran en ese entonces más tibios que lo que son en la actualidad y se extendían hacia el norte sobre Norteamérica hasta las regiones polares. La corriente del Golfo seguía su curso sobre la porción central de Norteamérica, desviándose hacia el oriente para bañar y calentar los litorales de Groenlandia, convirtiendo ese continente, que ahora está cubierto de un manto de hielo, en un verdadero paraíso tropical. La vida marina en mucho se parecía por todo el ámbito global y consistía en algas marinas, organismos unicelulares, esponjas simples, trilobites y otros crustáceos, camarones, cangrejos y langostas. 3.000 variedades de braquiópodos despuntaron a fines de este período, de los cuales han sobrevivido solo 200. Estos animales representan una variedad de vida primitiva que ha venido a través del tiempo hasta el presente prácticamente sin cambiar. Pero los trilobites eran las criaturas dominantes. Eran animales de carácter sexual que existían en muchas formas. Como eran malos nadadores, flotaban perezosamente en el agua o se arrastraban en el fondo del mar, encogiéndose en defensa propia al agredirles sus enemigos que aparecieron posteriormente. Su longitud variaba entre 5 y 30 centímetros y llegaron a desarrollarse en 4 grupos distintos: carnívoros, herbívoros, omnívoros y comefangos. La capacidad del último grupo de subsistir en gran parte a base de materia inorgánica, siendo estos los últimos animales multicelulares que lo pudieron hacer, explica su gran incremento y su larga supervivencia. Lo anterior era el cuadro biogeológico de Urantia al final de aquel largo período de la historia del mundo, abarcando 50 millones de años, que vuestros geólogos designan como el Cambriano. 2. La primera etapa de la inundación continental, la edad de los animales invertebrados. Los fenómenos periódicos de la elevación terrestre y hundimiento terrestre propios de estos tiempos eran paulatinos y no espectaculares, pues muy poca acción volcánica les acompañaba. A través de todas estas elevaciones terrestres y depresiones sucesivas, el continente asiático matriz no compartió completamente la historia de las otras extensiones de tierra. Experimentó más bien muchas inundaciones, inclinándose ya hacia un lado y ya hacia otro, máxime en su historia primitiva, pero no presenta los depósitos de roca uniformes que se pueden descubrir en los otros continentes. En las edades recientes, Asia ha sido la más estable de todas las masas terrestres. Hace 350 millones de años,
se presenció el principio del período de las grandes inundaciones de todos los continentes salvo Asia Central. Las masas terrestres se cubrieron una y otra vez de agua. Solo las tierras altas de la costa quedaban sobre el nivel de estos oscilantes mares interiores poco profundos, pero ampliamente extendidos. 3 inundaciones principales caracterizaron este período, pero antes de finalizar los continentes volvieron a subir, siendo el surgimiento terrestre total 15% mayor que el nivel actual. La región del Caribe estaba sumamente elevada. Este período no queda bien marcado en Europa debido a que las fluctuaciones terrestres fueron menores, mientras que la acción volcánica fue más persistente. Hace 340 millones de años aconteció otro extenso hundimiento terrestre, excepto en Asia y Australia. Las aguas de los océanos del mundo estaban en general mezcladas. Esta fue la gran edad de la piedra caliza. Las algas secretoras de cal sentaron gran parte de su roca. Unos millones de años más tarde, grandes porciones de los continentes americanos y de Europa empezaron a surgir del agua. En el hemisferio occidental, solo un brazo del Océano Pacífico permanecía sobre México y sobre las actuales regiones de las montañas rocosas. Pero al acercarse esta época a su término, las costas del Atlántico y del Pacífico nuevamente empezaron a hundirse. Hace 330 millones de años, se registra el comienzo de un plazo de tranquilidad comparativa por todo el globo, con gran parte de la Tierra de nuevo sobre el nivel del agua. La única excepción a este predominio de quietud terrestre fue la erupción del gran volcán norteamericano de Kentucky Oriental, una de las mayores actividades volcánicas aisladas que jamás haya conocido el mundo. Las cenizas de este volcán cubrieron 1.300 kilómetros cuadrados, con un espesor entre 5 y 6 metros. Hace 320 millones de años se produjo la tercera inundación de este período. Las aguas de esta inundación cubrieron toda la superficie que el diluvio anterior había sumergido, además de extenderse aún más lejos en muchas direcciones por las Américas y Europa. Norteamérica Oriental y Europa Occidental se hallaban debajo de 3.000 a 4.500 metros de agua. Hace 310 millones de años, las masas terrestres del mundo nuevamente estaban bien elevadas con la excepción de las partes meridionales de Norteamérica. México emergió, creando de este modo el Mar del Golfo, el cual desde entonces siempre ha mantenido su identidad. La vida de este período continúa evolucionando. De nuevo está el mundo quieto y relativamente tranquilo. El clima sigue benigno y estable. Las plantas terrestres van emigrando cada vez más lejos de las orillas de mar. Los modelos de vida están bien desarrollados, aunque se encuentran pocos fósiles vegetales de estos tiempos. Esta fue la gran edad de la evolución de los organismos animales individuales. Bien que gran parte de los cambios fundamentales, tales como la transición de planta a animal, se habían producido anteriormente. La fauna marina se desarrolló hasta tal punto que cada tipo de vida por debajo de la escala vertebrada estuvo representado en los fósiles de aquellas rocas que se sentaron durante estos tiempos. Pero todos estos animales eran organismos marinos. Ningún animal terrestre había aparecido aún, salvo unos tipos de lombrices que excavaban sus madrigueras a lo largo de las orillas de mar. Tampoco se habían propagado las plantas sobre los continentes. Seguía habiendo demasiado dióxido de carbono en el aire para permitir la existencia de los que respiraban aire. Primordialmente, todos los animales, excepto algunos de los más primitivos, dependen directa o indirectamente de la vida vegetal para su existencia. Los trilobites aún predominaban.
Existían millares de especies de estos pequeños animales que fueron los antepasados de los crustáceos modernos. Algunos de los trilobites tenían de 25 a 4.000 minúsculos ojitos. Otros tenían ojos abortados. Al llegar este período a su término, los trilobites compartían el dominio de los mares con varias otras formas de vida invertebrada, pero perecieron por completo a principios del siguiente período. Las algas secretoras de cal estaban ampliamente extendidas. Existían millares de especies de los antepasados primitivos de los corales. Abundaban los gusanos de mar y había muchas variedades de medusas que se han extinguido desde entonces. Se desarrollaron los corales y los tipos más recientes de esponjas. Los cefalópodos estaban bien desarrollados y han sobrevivido en forma de los nautilos, pulpos, sepias y calamares de los tiempos modernos. Había muchas variedades de animales de concha, pero sus conchas no les hacían tanta falta a la sazón para fines defensivos como en las edades subsiguientes. Había gastrópodos en las aguas de los mares antiguos y comprendían los caracoles marinos perforadores de concha simple, Urosalpinx cinerea, los vígaros, Litorina litorea y los caracoles de mar comunes. Los gastrópodos bivalvos os han llegado a través de los millones de años intermedios en forma muy parecida a como existían en aquel entonces y comprenden los mejillones, almejas, ostras y veneras o vieiras. También se desarrollaron los organismos de concha de valva y estos braquiópodos vivían en aquellas aguas antiguas en forma muy similar a como hoy en día existen. Incluso sus valvas tenían dispositivos protectores engoznados, mellados y de otras suertes. Así finaliza la historia evolutiva del segundo gran período de vida marina, que vuestros geólogos conocen como Ordovícico. 3. La segunda etapa de grandes inundaciones, el período del coral, la edad de los braquiópodos. Hace 300 millones de años comenzó otro gran período de sumersión terrestre. La intrusión de los antiguos mares silurianos hacia el sur y norte los disponía para absorber a la mayor parte de Europa y América del Norte. La tierra no estaba elevada a gran distancia sobre el nivel del mar, de modo que no quedaron muchos depósitos alrededor de las costas de mar. En los mares hormigueaba mucha vida de concha caliza, y la caída de estas conchas al fondo del mar, de manera gradual, iba sentando capas muy gruesas de caliza. Este fue el primer vasto depósito de caliza, y cubrió casi toda Europa y Norteamérica, pero solo se deja ver en la superficie de la Tierra en pocos sitios. El grosor de esta capa de roca antigua tiene un promedio de unos 300 metros. No obstante, gran parte de estos depósitos desde entonces se ha deformado en gran medida por las inclinaciones, solevantamientos y fallas, y muchos se han convertido en cuarzo, esquisto y mármol. No se encuentra roca ígnea o lava en las capas de roca de este período, salvo las de los grandes volcanes de Europa meridional y de Maine oriental y los flujos de lava de Quebec. La acción volcánica casi había pasado. Este fue el apogeo del gran depósito en agua. Poco o nada se produjo en gran parte en cuanto a formación de montañas. Hace 290 millones de años, el mar se había retirado de los continentes en gran medida y los fondos de los océanos circundantes se hundían. Las masas terrestres estaban muy poco cambiadas hasta que se volvieron a sumergir. Estaban empezando los primeros movimientos de las montañas en todos los continentes, y los más importantes de estos solevantamientos de la corteza fueron los Himalayas de Asia y los grandes montes de la Caledonia, que se extienden desde Irlanda,
por Escocia hasta Spitsbergen. Gran parte del gas, petróleo, zinc y plomo se encuentran en los depósitos de esta edad. El gas y petróleo, derivándose del enorme cúmulo de materia vegetal que quedó sumida durante la sumersión terrestre anterior, en tanto que los depósitos minerales representan la sedimentación de extensiones de aguas despaciosas. Gran parte de los depósitos de sal gema corresponden a este período. Los trilobites disminuyeron a un ritmo acelerado y los moluscos mayores o cefalópodos pasaron a un primer plano. Estos animales crecían a un tamaño de 5 metros de largo y 30 centímetros de diámetro y se hicieron los dueños de los mares. Esta especie apareció repentinamente, asumió el dominio de la vida marina. La gran actividad volcánica de esta edad fue en el sector europeo. Desde hacía millones y millones de años no habían acontecido erupciones volcánicas tan violentas y extensas como las que en ese entonces se produjeron alrededor de la depresión del Mediterráneo y sobre todo en las inmediaciones de las Islas Británicas. Este flujo de lava sobre la región de las Islas Británicas aparece hoy a manera de capas alternas de lava y roca de un grosor de unos 8.000 metros. Los flujos de lava intermitentes que se desparramaban sobre un lecho de mar de poca profundidad sentaban estas rocas. De este modo se intercalaban los depósitos de roca y todo esto quedó elevado posteriormente a gran altura sobre el nivel del mar. Hubo violentos terremotos en Europa septentrional, notablemente en Escocia. El clima oceánico seguía siendo templado y uniforme, y los mares tibios bañaban las costas de las tierras polares. Es posible encontrar braquiópodos y otros fósiles de vida marina en estos depósitos hasta el mismo Polo Norte. Los gastrópodos, braquiópodos, esponjas y los corales que forman arrecifes continuaban aumentando. Al término de esta época se presencia el segundo avance de los mares silurianos con otra mezcla de las aguas de los océanos australes y septentrionales. Los cefalópodos dominan la vida marina a medida que formas de vida se van desarrollando y diferenciándose de manera progresiva. Hace 280 millones de años, los continentes habían emergido en gran parte de la segunda inundación siluriana. Los depósitos de roca de esta sumersión se conocen en Norteamérica con el nombre de piedra caliza del Niágara, debido a que este es el estrato de roca sobre el cual corren las cataratas de Niágara. Esta capa de roca se extiende desde las montañas orientales hasta la región del Valle del Mississippi, pero no al oeste de esta, sino hacia el sur. Varias capas se extienden sobre el Canadá, porciones de América del Sur, Australia y la mayor parte de Europa, siendo el grosor medio de esta serie de Niágara de casi 200 metros. Yaciendo sobre el depósito de Niágara, en muchas regiones se puede encontrar un cúmulo de conglomerado, esquisto y sal gema. Esta es la acumulación de asentamientos secundarios. Esta sal se posó en grandes lagunas que alternativamente abrían salida al mar y la cerraban, de manera que se produjera evaporación con depósito de sal, junto con otras materias en solución. En algunas regiones, estos lechos de sal gema son de un espesor de 20 metros. El clima es estable y templado, y se sientan los fósiles marinos en las regiones árticas, pero para fines de esta época los mares son tan excesivamente salados que poca vida sobrevive. Hacia el término de la última sumersión siluriana se da un gran incremento de equinodermos, los lirios de mar, tal como se evidencia en los depósitos de piedra caliza con crinoideos.
Casi han desaparecido los trilobites y los moluscos continúan siendo los monarcas de los mares. La formación de arrecifes de coral se incrementa considerablemente. Durante esta edad evolucionan por primera vez en los sitios más favorables los escorpiones acuáticos primitivos. Poco después y repentinamente, los verdaderos escorpiones, que de hecho respiraban aire, aparecen por primera vez. Estas evoluciones terminan el tercer período de vida marina, que abarca 25 millones de años y que vuestros investigadores conocen como el Siluriano. 4. La etapa del gran surgimiento terrestre, el período de vida terrestre vegetativa, la edad de los peces. En la lucha secular entre la tierra y el agua, durante largos períodos el mar ha salido comparativamente victorioso, pero los tiempos de victoria de la tierra están por venir. Las derivas continentales no han sido tan intensas, sino que a veces prácticamente toda la tierra del mundo está unida mediante istmos angostos y puentes terrestres estrechos. Al emerger la tierra de la última inundación siluriana, un período importante en el desarrollo del mundo y la evolución de la vida llega a su término. Es el amanecer de una nueva edad en la tierra. El paisaje desnudo y sin atractivo de los tiempos pasados se va vistiendo de un verdor lujuriante, y dentro de poco tiempo despuntarán los primeros espléndidos bosques. La vida marina de esta edad era muy diversa debido a la segregación de las primeras especies, pero más adelante todos estos tipos distintos se mezclaron y se relacionaron libremente. Los braquiópodos alcanzaron su cúspide muy pronto, sucediéndoles a estos los artrópodos, y los percebes aparecieron por primera vez. No obstante, el más grande acontecimiento de todos era la aparición repentina de la familia de los peces. Esta se convirtió en la edad de los peces, aquel período de la historia del mundo caracterizado por el tipo de animal vertebrado. Hace 270 millones de años, los continentes estaban todos sobre el nivel del agua. Desde hacía millones y millones de años no había estado tanta tierra sobre el nivel del mar a la vez. Fue una de las más grandes épocas de surgimiento de tierra de la entera historia del mundo. 5 millones de años después, las áreas de tierra de América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia septentrional y Australia se inundaron brevemente, siendo la sumersión de Norteamérica en algún momento u otro casi total, y las capas de caliza resultantes van de 150 a 1500 metros de espesor. Estos distintos mares devonianos se extendían ya hacia un lado, ya hacia otro lado, de tal forma que el inmenso mar interior ártico de Norteamérica halló una salida al Océano Pacífico a través del norte de California. Hace 260 millones de años, hacia el final de esta época de depresión terrestre, Norteamérica estaba parcialmente cubierto de mares vinculados simultáneamente con las aguas del Pacífico, Atlántico, Ártico y del Golfo. Los depósitos de estas últimas etapas de la inundación devoniana tienen un espesor medio de unos 300 metros. Los arrecifes de coral que caracterizan estos tiempos indican que los mares interiores eran transparentes y poco profundos. Tales depósitos de coral están expuestos en las riberas del río Ohio, cerca de Louisville, Kentucky, y son de alrededor de 30 metros de grueso, abarcando más de 200 variedades. Estas formaciones de coral se extienden por el Canadá y el norte de Europa hasta las regiones árticas. Tras estas sumersiones, gran parte de las costas estaban apreciablemente elevadas, de modo que los depósitos anteriores estaban cubiertos de barro o esquisto.
Existe además un estrato de arenisca roja que caracteriza una de las sedimentaciones devonianas, y esta capa roja se extiende a través de gran parte de la superficie de la Tierra, encontrándose en América del Norte y del Sur, Europa, Rusia, China, África y Australia. Semejantes depósitos rojos son indicativos de condiciones áridas o semiáridas, mas el clima de esta época era aún benigno y estable. A lo largo de este período, la tierra al sudeste de la isla Cincinnati quedaba bien elevada sobre el nivel del agua. Sin embargo, gran parte de Europa occidental, las islas británicas inclusive, estaba sumergida. En Gales, Alemania y otras partes de Europa, las rocas devonianas tienen un grosor de 6.000 metros. Hace 250 millones de años se presenció la aparición de la familia de peces, los vertebrados, uno de los pasos más importantes en la evolución anterior a la humana. Los artrópodos o crustáceos eran los antepasados de los primeros vertebrados. Los precursores de la familia de peces fueron dos predecesores artrópodos modificados. Uno poseía un cuerpo largo uniendo la cola y la cabeza, mientras que el otro era un prepez, sin espina y sin mandíbula. No obstante, estos tipos preliminares no tardaron en ser aniquilados al efectuar los peces, los primeros vertebrados del mundo animal, su aparición repentina desde el norte. Gran parte de los verdaderos peces más grandes corresponden a esta edad. Algunas de las variedades dentadas alcanzaban un largo de alrededor de 9 metros. Los tiburones de hoy en día son los supervivientes de estos peces antiguos. Los peces de pulmón y coraza alcanzaron su ápice evolutivo y antes de finalizar esta época, los peces ya se habían adaptado tanto al agua dulce como a la salada. Se pueden encontrar verdaderos lechos de dientes y esqueletos de peces en los depósitos sentados hacia el final de este período, y hay lechos ricos en fósiles a lo largo de la costa de California, ya que muchas bahías abrigadas del Océano Pacífico se adentraban en la tierra de esa región. Nuevos órdenes de vegetación iban invadiendo la tierra con rapidez. Hasta este momento había pocas plantas en la tierra, excepto junto a las orillas del agua. En este momento y repentinamente, la prolífica familia de los helechos despuntó y se diseminó a un paso acelerado por la faz de la tierra, que rápidamente se elevaba en todas partes del mundo. Pronto se desarrollaron varios tipos de árbol, de un espesor de 60 centímetros y de una altura de 12 metros. Después evolucionaron las hojas, mas estas variedades primitivas solo poseían un follaje rudimentario. Hubo muchas plantas menores. Sin embargo, sus fósiles no se encuentran, puesto que la bacteria, que ya existía desde antes, solía destruirlos. Al elevarse la tierra, Norteamérica se unió a Europa mediante puentes terrestres que se extendían hasta Groenlandia. Y en el presente, Groenlandia guarda los restos de estas primitivas plantas terrestres bajo su manto de hielo. Hace 240 millones de años, la Tierra sobre partes de Europa, así como sobre Norteamérica y Sudamérica, empezó a hundirse. Este hundimiento marcó la aparición de las últimas y menos extensas inundaciones devonianas. Los mares árticos nuevamente se desplazaron hacia el sur sobre gran parte de Norteamérica. El Atlántico inundó gran parte de Europa y Asia Occidental, en tanto que el Pacífico Meridional cubría la mayor parte de la India. Esta inundación fue lenta en aparecer e igualmente lenta en retirarse. Las montañas Catskill a lo largo de la margen occidental del río Hudson son de los mayores monumentos geológicos de esta época, que
que se encuentran sobre la superficie de Norteamérica. Hace 230 millones de años, los mares continuaban su retirada. Gran parte de América del Norte estaba sobre el nivel del agua y había gran actividad volcánica en la región de San Lorenzo. El Monte Real, en Montreal, es el cuello erosionado de uno de estos volcanes. Los depósitos de esta época entera están bien comprobados en los montes Apalaches de América del Norte, allí donde el río Susquehanna ha tallado un valle descubriendo estas capas sucesivas, que alcanzaron un grosor superior a 4.000 metros. Continuaba la elevación de los continentes y la atmósfera se iba enriqueciendo de oxígeno. La tierra estaba cubierta de vastos bosques de helechos de una altura de 30 metros y de árboles peculiares de aquellos tiempos, bosques silenciosos. No se escuchaba ni un ruido, ni siquiera el crujir de una hoja, pues tales árboles carecían de hojas. Y de este modo iba llegando a su término uno de los períodos más largos de la evolución de la vida marina, la edad de los peces. Este período de la historia del mundo tuvo una duración aproximada de 50 millones de años. Vuestros investigadores han llegado a conocerlo por el período Devoniano. 5. La etapa del desplazamiento de la corteza. El período carbonífero de bosques de helechos. La edad de las ranas. La aparición de los peces durante el período precedente marca el punto culminante de la evolución de la vida marina. Desde este punto en adelante, la evolución de la vida terrestre se hace cada vez más importante. Al iniciarse este período, el escenario está casi idealmente preparado para la aparición de los primeros animales terrestres. Hace 220 millones de años, gran parte de las zonas terrestres continentales, la mayor parte de Norteamérica inclusive, estaba sobre el nivel del agua. La tierra estaba atestada de una lujuriante vegetación. Esta fue efectivamente la edad de los helechos. El dióxido de carbono seguía presente en la atmósfera, pero en grados cada vez menores. Poco tiempo después se inundó la porción central de Norteamérica, creando dos grandes mares interiores. Las tierras altas de las costas del Pacífico, así como del Atlántico, estaban situadas un poco más allá de las costas de mar actuales. Estos dos mares se unieron en este momento, entremezclándose sus distintas formas de vida, y la unión de esta fauna marina marcó el comienzo del declive rápido y global de la vida marina y el principio del subsiguiente período de vida terrestre. Hace 210 millones de años, los mares árticos de agua tibia cubrían la mayor parte de Norteamérica y Europa. Las aguas polares del sur inundaban Sudamérica y Australia, en tanto que África, así como Asia, estaban sumamente elevadas. Cuando estaban los mares en su auge, aconteció repentinamente una nueva evolución. Bruscamente aparecieron los primeros animales terrestres. Había numerosas especies de estos animales que podían vivir tanto en la tierra como en el agua. Estos anfibios que respiraban aire se habían desarrollado de los artrópodos, cuyas vejigas natatorias habían evolucionado en pulmones. De las salobres aguas de los mares se arrastraron sobre la tierra caracoles, escorpiones y ranas. Hoy en día las ranas siguen poniendo sus huevos en un medio acuático y su cría tiene al principio forma de pececillos, los renacuajos. Este período bien pudiera conocerse por la edad de las ranas. Poco tiempo después los insectos despuntaron por primera vez, y junto con las arañas, escorpiones, cucarachas, grillos y cigarras, no tardaron en esparcirse por los continentes del mundo. Las libélulas medían más de 75 centímetros de ancho. Se desarrollaron 1000 especies de cucarachas
y algunas llegaban a medir 10 centímetros de largo. Dos grupos de equinodermos se desarrollaron particularmente y son en realidad los fósiles guías de esta época. Los tiburones grandes que se alimentaban de los animales de concha también estaban bien desarrollados y durante más de 5 millones de años dominaron los océanos. El clima aún era templado y estable. La vida marina cambió muy poco. Los peces de agua dulce se iban desarrollando y los trilobites se aproximaban a su extinción. Los corales escaseaban y gran parte de la caliza la hacían los crinoideos. Las calizas para construcción más finas se asentaron durante esta época. Las aguas de muchos mares interiores estaban tan cargadas de caliza y otros minerales que su presencia interfería considerablemente con el progreso y desarrollo de muchas especies marinas. A la larga, los mares se despejaron a consecuencia de un extenso depósito de roca, el cual en algunas partes contenía zinc y plomo. Los depósitos de esta primitiva edad carbonífera son de 150 a 600 metros de grueso y consisten en arenisca, esquisto y caliza. Los estratos más antiguos dan fósiles de animales y plantas tanto marinos como terrestres, junto con mucho cascajo y sedimentos de las cuencas. Poco carbón explotable se encuentra en estos estratos más viejos. Estos depósitos a través de Europa se asemejan mucho a los que se sentaron en Norteamérica. Hacia el final de esta época, la tierra de Norteamérica fue elevándose. Hubo una breve interrupción y el mar volvió a cubrir como la mitad de sus lechos anteriores. Esta fue una inundación de corta duración y poco tiempo después, la mayor parte de la tierra ya había asomado sobre el agua. Sudamérica aún estaba unida con Europa a través de África. Esta época presenció el comienzo de los Vosgos, la Selva Negra y los Montes Urales. Los restos de otras montañas más antiguas se encuentran por toda la Gran Bretaña y Europa. Hace 200 millones de años comenzaron las etapas más activas del período carbonífero. Durante los 20 millones de años anteriores se iban asentando los primitivos depósitos de carbón, pero en este momento ya estaban en curso actividades más extensas de formación de carbón. La duración de la época real de depósito de carbón fue de un poco más de 25 millones de años. La Tierra ascendía y descendía periódicamente debido al cambiante nivel del mar ocasionado por actividades en el fondo de los océanos. Esta intranquilidad de la corteza, el asentamiento y ascenso de la tierra, en conjunto con la prolífica vegetación de los pantanos costaneros, contribuyó a la producción de vastos depósitos de carbón, por lo cual se conoce este período por el período carbonífero, y el clima seguía siendo templado en todo el mundo. Las capas de carbón se alternaban con esquisto, piedra y conglomerado. Estos yacimientos de carbón sobre las partes central y oriental de Estados Unidos tienen un espesor que varía de 12 a 15 metros, pero gran parte de estos depósitos se derrubiaron durante las elevaciones terrestres subsiguientes. En algunas partes de Norteamérica y Europa, los estratos que contienen carbón son de 5.500 metros de espesor. La presencia de la raigambre de árboles creciendo en el barro que subyace los actuales yacimientos de carbón demuestra que el carbón se formó justamente donde se encuentra al presente. El carbón es el residuo de la exuberante vegetación que se daba en las ciénagas y márgenes de pantano que el agua conservaba y la presión modificaba en esta lejana edad. Los estratos de carbón contienen a menudo tanto gas como petróleo. Los yacimientos de turba
restos de vegetación pasada, se convertirían en un tipo de carbón si se los sometiera a una presión y calor adecuados. La antracita ha estado sometida a más presión y calor que en otros tipos de carbón. En Norteamérica, las capas de carbón de los distintos yacimientos, las cuales indican la cantidad de veces que la Tierra se hundió y se elevó, varían de 10 en Illinois, 20 en Pensilvania, 35 en Alabama, a 75 en Canadá. En los yacimientos de carbón se encuentran fósiles tanto de agua dulce como de agua salada. A lo largo de toda esta época, las montañas de América del Norte y del Sur estaban activas, elevándose tanto los Andes como las montañas rocosas ancestrales del sur. Las grandes regiones altas de las costas del Atlántico y del Pacífico empezaron a hundirse. Con el tiempo quedaron tan erosionadas y sumergidas que las costas de los dos océanos se retiraron a sus aproximadas posiciones actuales. Los depósitos de esta inundación tienen un promedio de alrededor de 300 metros de espesor. Hace 190 millones de años se presenció una expansión hacia el poniente del mar carbonífero de Norteamérica sobre la presente región de las montañas rocosas, con una salida al Océano Pacífico a través del norte de California. El carbón continuó sentándose por todas las Américas y Europa, capa sobre capa, a medida que las tierras costaneras ascendían y descendían durante estas edades de oscilantes orillas de mar. Hace 180 millones de años se cerró el período carbonífero, durante el cual se había formado carbón por todo el globo, en Europa, India, China, África del Norte y las Américas. Al final del período de formación de carbón, Norteamérica, al este del valle del Mississippi, se elevó, y la mayor parte de esta sección ha permanecido desde entonces sobre el nivel del mar. Este período de elevación terrestre marca el comienzo de las montañas modernas de Norteamérica, tanto en las regiones Apalaches como en el oeste. Los volcanes estaban activos en Alaska y California y en las regiones de formación de montañas de Europa y Asia. América Oriental y Europa Occidental estaban unidas por el continente de Groenlandia. La elevación de tierra empezó a modificar el clima marino de las edades precedentes y a sustituir por él los principios del clima continental, menos benigno y más variable. Las plantas de estos tiempos eran esporófitas y el viento podía propagar sus esporas a grandes distancias y por amplios ámbitos. Los troncos de los árboles carboníferos solían ser de un diámetro de más de 2 metros y a menudo de una altura de casi 40 metros. Los helechos modernos son verdaderas reliquias de estas edades pasadas. En general, estas fueron las épocas de desarrollo de los organismos de agua dulce. La vida marina anterior cambió muy poco, pero el rasgo característico importante de este período fue la aparición súbita de las ranas y sus múltiples primos. En cuanto a la vida, las características principales de la edad carbonífera fueron los helechos y las ranas. 6. La etapa de la transición climática, el período de las plantas de semilla, la edad de la tribulación biológica. Este período marca el final del decisivo desarrollo evolutivo en la vida marina y el principio del período de transición que conduce a las edades subsiguientes de los animales terrestres. Esta edad fue de gran empobrecimiento de la vida. Perecieron miles de especies marinas y en la Tierra la vida aún no estaba bien establecida. Este fue un período de tribulación biológica, una edad en la cual casi la vida por poco desaparece de la faz de la Tierra y de las profundidades de los océanos. Hacia el final de la larga era de vida marina, existían más de 100.000 especies de entes vivientes en la Tierra. Al final de este período de transición,
habían sobrevivido menos de 500 de estas. Las particularidades de este nuevo período no se debían tanto al enfriamiento de la corteza de la Tierra ni a la larga ausencia de acción volcánica, sino a una inusitada combinación de influencias comunes y corrientes ya existentes desde antes. Restricciones de los mares y la elevación en aumento de enormes masas terrestres. El templado clima marino de tiempos pasados iba desapareciendo y el tipo continental de clima más severo se iba desarrollando a un ritmo acelerado. Hace 170 millones de años se produjeron grandes cambios y ajustes evolutivos sobre la entera faz de la Tierra. La Tierra iba elevándose por todo el globo a medida que los lechos oceánicos iban hundiéndose. Aparecían cordilleras aisladas de montañas. La parte este de Norteamérica estaba muy elevada sobre el mar. El oeste iba elevándose con lentitud. Los continentes estaban cubiertos de grandes y pequeños lagos salados y numerosos mares interiores que se comunicaban con los océanos por estrechos angostos. Los estratos de este período de transición varían de 300 a 2000 metros de grosor. La corteza de la Tierra se plegó considerablemente durante este período de elevaciones terrestres. Estos fueron tiempos de surgimiento continental, con la excepción de la desaparición de ciertos puentes terrestres, incluyendo los continentes que desde hacía tanto tiempo habían unido a América del Sur con África y América del Norte con Europa. Gradualmente, los lagos y mares interiores se iban secando por el mundo entero. Empezaron a brotar glaciares montañeses y regionales aislados, máxime sobre el hemisferio sur, y en muchas regiones se puede encontrar el depósito glacial de estas formaciones locales de hielo, incluso entre algunos de los depósitos superiores y posteriores de carbón. Dos nuevos factores climáticos entraron en juego: la congelación y la aridez. Muchas de las regiones más elevadas de la Tierra se habían vuelto áridas y yermas. A lo largo de estos tiempos de cambio climático también acontecieron grandes variaciones en las plantas terrestres. Aparecieron por primera vez las plantas de semilla, que brindaban una mejor fuente alimenticia para la vida animal terrestre que aumentaría en el futuro. Los insectos sufrían un cambio radical. Se desarrollaron las etapas de reposo para satisfacer las exigencias de la muerte aparente durante el invierno y las sequías. Entre los animales terrestres, las ranas alcanzaron su clímax en la edad precedente y disminuyeron con rapidez, pero sobrevivieron, pues podían vivir largamente, incluso en los charcos y lagunas en vía de evaporación de estos tiempos tan remotos y extremadamente exasperantes. Durante la decadencia de la edad de las ranas, se produjo en África el primer paso de la evolución de la rana al reptil. Puesto que las masas terrestres aún estaban unidas, esta criatura prerreptil, que respiraba aire, se propagó a lo largo y a lo ancho del globo. Para este momento, la atmósfera había cambiado tanto que servía de manera admirable para sustentar la respiración animal. Poco tiempo después del advenimiento de estas ranas prerreptiles, Norteamérica quedó temporalmente aislada, desligada de Europa, Asia y Sudamérica. El enfriamiento paulatino de las aguas oceánicas contribuyó en gran medida a la aniquilación de la vida oceánica. Los animales marinos de aquellas edades se refugiaban provisionalmente en tres retiros favorables: la región del Golfo de México, la bahía del Ganges de India y la bahía de Sicilia de la cuenca mediterránea. Y desde estas tres regiones, las nuevas especies marinas, nacidas a la adversidad, más adelante poblaron nuevamente los mares.
Hace 160 millones de años, la Tierra estaba cubierta en gran medida de una vegetación adaptada para sustentar la vida animal terrestre y la atmósfera se había hecho ideal para la respiración animal. De este modo, termina el período de la reducción de la vida marina y aquellos penosos tiempos de adversidad biológica que eliminaron todas las formas de vida, salvo las que tenían valor de supervivencia y que, por consiguiente, calificaron en su capacidad de predecesores de la vida de más rápido desarrollo y altamente diferenciada de las edades de evolución planetaria que sobrevendrían. El final de este período de tribulación biológica, que vuestros estudiosos conocen a fuer del período pérmico, además marca el final de la larga era paleozoica, que abarca un cuarto de la historia planetaria, 250 millones de años. El vasto vivero oceánico de vida en Urantia ha servido para el caso. Durante las largas edades en que la Tierra no era apta para sustentar la vida, antes de contener la atmósfera suficiente oxígeno para sustentar los animales terrestres superiores, el mar protegía y nutría la vida primitiva del reino. En este momento, la importancia biológica del mar va menguando progresivamente a medida que la segunda etapa de evolución va desplegándose en la Tierra. Presentado por un portador de vida nevadónico, miembro del cuerpo original asignado a Urantia. El libro de Urantia, documento 60. Urantia durante la era primitiva de la vida terrestre. La era de la vida marina exclusiva ha llegado a su fin. Todos los siguientes factores conspiraron enormemente a cambiar el clima global en todas las regiones bien apartadas de la zona ecuatorial. La elevación terrestre, la corteza y océanos en enfriamiento, la restricción y consiguiente profundización del mar, acoplados con un gran aumento de tierra en las latitudes ecuatoriales. Las épocas finales de la era anterior constituyeron efectivamente la edad de las ranas, pero estos predecesores de los vertebrados de tierra ya no predominaban, habiendo sobrevivido en cantidades muy reducidas. Muy pocos tipos sobrevivieron a las rigurosas pruebas del período precedente de tribulación biológica. Aún las esporófitas estuvieron a punto de extinguirse. 1. La edad primitiva de los reptiles. La mayor parte de los depósitos de erosión de este período fueron de conglomerados, esquisto y arenisca. El yeso y las capas rojas, a través de todas estas sedimentaciones, tanto sobre América como sobre Europa, indican que el clima de estos continentes fue árido. Estos territorios áridos estuvieron sujetos a una gran erosión causada por violentos y periódicos aguaceros en las tierras altas circundantes. Se encuentran pocos fósiles en estas capas, pero sí se pueden observar numerosas huellas incrustadas en la arenisca dejadas por los reptiles terrestres. En muchas regiones, el depósito de arenisca roja de 300 metros de espesor que corresponde a este período no contiene fósiles. La vida de los animales terrestres no fue continua sino en ciertas partes de África. Estos depósitos varían de 1.000 a 3.000 metros de espesor y llegan hasta 5.400 metros en la costa del Pacífico. En épocas posteriores se introdujo lava violentamente entre medio de muchas de estas capas. Los acantilados del río Hudson se formaron mediante la extrusión de lava basáltica entre estos estratos triásicos. La acción volcánica fue extensa en diferentes partes del mundo. Se pueden encontrar depósitos de este período en Europa, máxime en Alemania y Rusia. En Inglaterra, la nueva arenisca roja corresponde a esta época. La caliza se asentó en los Alpes meridionales
a consecuencia de una invasión marina y presentemente se puede observar a manera de muros peculiares, picos y pilares de caliza dolomítica propios de esas regiones. Esta capa se encuentra en toda África y Australia. El mármol de Carrara proviene de tales calizas modificadas. Nada de este período se encontrará en las regiones australes de Sudamérica, pues aquella parte del continente permaneció sumergida y por consiguiente no presenta más que un depósito acuático o marino contiguo a las épocas precedente y subsiguiente. Hace 150 millones de años comenzaron los primeros períodos de vida terrestre de la historia mundial. La vida por lo general no prosperó en gran medida, pero sí prosperó mejor que durante la ardua y hostil etapa final de la era de la vida marina. Al principiar esta era, las partes orientales y centrales de Norteamérica, la mitad septentrional de Sudamérica, la mayor parte de Europa y toda Asia están bien elevadas por encima del agua. Por primera vez, Norteamérica se halla geográficamente aislada, pero esto no dura mucho tiempo, ya que el puente terrestre del estrecho de Bering dentro de poco tiempo vuelve a emerger, uniendo el continente con Asia. Se desarrollaron grandes depresiones paralelas a las costas del Atlántico y del Pacífico en América del Norte. Apareció en Connecticut la Gran Falla Oriental, un lado de la cual llegó, con el tiempo, a hundirse más de 3 kilómetros. Después, muchas de estas depresiones norteamericanas y muchas cuencas de lagos de agua dulce y salada de las regiones montañosas se llenaron de los depósitos de la erosión. Posteriormente, estas depresiones terrestres rellenas se elevaron considerablemente a causa de los flujos de lava que corrían por debajo de la tierra. Corresponden a esta época los bosques petrificados de muchas regiones. La costa del Pacífico, que solía permanecer por encima del agua durante las sumersiones continentales, descendió con la excepción de la parte sur de California y de una isla grande que existía en aquel entonces en lo que hoy en día es el Océano Pacífico. Este vetusto mar californiano poseía una gran riqueza de vida marina y se extendía hacia el este hasta comunicarse con la antigua cuenca marina de la región del Oeste Medio. Hace 140 millones de años, súbitamente, después de una breve aparición de los dos antepasados prerreptiles que se habían desarrollado en África durante la época anterior, los reptiles aparecieron totalmente completos en su forma. Con rapidez se desarrollaron, originando poco tiempo después cocodrilos, reptiles escamosos y finalmente serpientes marinas y reptiles voladores. Rápidamente desaparecieron sus predecesores transitorios. Estos dinosaurios reptiles, que iban evolucionando a un paso acelerado, pronto se volvieron los monarcas de esta edad. Ponían huevos y se distinguían de todos los demás animales por su cerebro pequeño, que pesaba menos de medio kilo, para controlar un cuerpo que con el tiempo llegó a pesar tanto como 40 toneladas. Los reptiles primitivos, sin embargo, eran de menor tamaño, carnívoros y caminaban en forma similar a los canguros, apoyándose sobre sus patas traseras. Tenían los huesos huecos característicos de las aves y posteriormente desarrollaron a tener solo 3 dedos en las patas traseras. Por tanto, gran parte de sus pisadas fosilizadas han sido confundidas con las de aves gigantes. Después evolucionaron los dinosaurios herbívoros. Estos caminaban sobre las 4 patas y una rama de este grupo desarrolló una coraza protectora. Varios millones de años después aparecieron los primeros mamíferos. Eran no placentarios y no tardaron en resultar un fracaso rotundo, pues ninguno sobrevivió. Fue este un intento experimental de mejorar los tipos mamíferos, pero no dio resultado en Urantia.
La vida marina de este período era exigua, pero mejoró rápidamente con la nueva invasión de los mares que nuevamente produjo extensas costas de aguas poco profundas. Puesto que había más aguas de poca profundidad alrededor de Europa y Asia, se encuentran los lechos más ricos en fósiles por estos continentes. Hoy por hoy, si queréis estudiar la vida de esa edad, no dejéis de examinar las regiones Himalaya, Siberiana y Mediterránea, así como la India y las islas de la cuenca del Pacífico Austral. Un rasgo prominente de la vida marina era la presencia de las huestes de los hermosos amonites, cuyos restos fósiles se encuentran por el mundo entero. Hace 130 millones de años, los mares habían cambiado muy poco. Siberia y Norteamérica estaban unidas por el puente terrestre del estrecho de Bering. Especies de vida marina abundantes y singulares aparecieron en la costa pacífica de California, donde se desarrollaron más de 1000 especies de amonites a partir de los tipos superiores de cefalópodos. Los cambios de vida en este período fueron en efecto revolucionarios, a pesar de ser transitorios y graduales. Este período se extendió a lo largo de 25 millones de años y se conoce como el período Triásico. 2. El fin de la edad de los reptiles. Hace 120 millones de años comenzó una nueva fase de la edad de los reptiles. El gran acontecimiento de este período fue la evolución y ocaso de los dinosaurios. La vida animal terrestre alcanzó su máximo desarrollo en cuanto al tamaño, y al finalizar esta edad había prácticamente perecido, esfumándose de la faz de la Tierra. Los dinosaurios evolucionaron en todos los tamaños, desde una especie de poco más de medio metro de largo hasta los enormes dinosaurios no carnívoros de casi 23 metros de largo, a los cuales hasta la fecha ninguna criatura viviente les ha igualado en tamaño. El más grande de los dinosaurios se originó en el oeste de América del Norte. Estos monstruosos reptiles están enterrados en todas las regiones de las montañas rocosas a lo largo del entero litoral atlántico de Norteamérica, en Europa Occidental, Sudáfrica y la India, pero no en Australia. Estas macizas criaturas se hicieron menos activas y fuertes a medida que crecían en tamaño, pero requerían una cantidad tan desmesurada de alimentos y la tierra estaba tan atestada de ellos que literalmente se murieron de hambre y se extinguieron, pues carecían de la inteligencia para sobrellevar la situación. En este momento, la mayor parte del este de Norteamérica, que durante mucho tiempo había estado elevada, había bajado de nivel y había sido arrastrada hacia el océano Atlántico de tal modo que la costa se extendía varios cientos de kilómetros más allá de donde llega hoy. La parte oeste del continente aún estaba elevada. No obstante, estas regiones, inclusive después, fueron invadidas por el Mar del Norte y el Pacífico, que se extendieron hacia el este hasta la región de Black Hills en Dakota del Sur. Esta era una edad de agua dulce que se caracterizaba por muchos lagos interiores, tal como lo acusan los abundantes fósiles de agua dulce de los llamados lechos de Morrison en Colorado, Montana y Wyoming. El espesor de estos depósitos combinados de agua dulce y salada varía de 600 a 1500 metros. Muy poca caliza, sin embargo, está presente en estas capas. El mismo mar polar, que tanto se extendió hacia el sur por Norteamérica, asimismo cubrió toda Sudamérica, salvo la incipiente cordillera de los Andes. Se inundó la mayor parte de China y Rusia, pero la invasión acuática fue la mayor en Europa. Durante esta sumersión se sentó la bella piedra litográfica de Alemania Meridional,
aquellos estratos en los que se conservan como si fueran de ayer mismo fósiles tales como las delicadísimas alas de insectos antiguos. La flora de esta edad era muy similar a la de la edad anterior. Persistían los helechos, en tanto que las coníferas y pinos se iban asemejando cada vez más a las variedades de hoy en día. Aún se estaba formando un poco de carbón a lo largo de las márgenes del Mediterráneo. El retorno de los mares mejoró el clima. Los corales se propagaron hasta las aguas europeas, atestiguando que el clima seguía siendo suave y estable, pero no volvieron a aparecer jamás en los mares polares, que poco a poco iban enfriándose. La vida marina de estos tiempos se mejoró y se desarrolló considerablemente, sobre todo en las aguas europeas. Tanto los corales como los crinoideos aparecieron temporalmente en mayores cantidades que en tiempos pasados. Sin embargo, los amonites dominaban la vida invertebrada de los océanos. Su tamaño medio iba de 7 a 10 centímetros, aunque una especie alcanzó un diámetro de 2,5 metros. Las esponjas estaban en todas partes y seguían evolucionando las sepias así como las ostras. Hace 110 millones de años continuaban desplegándose los potenciales de la vida marina. Entre las destacadas mutaciones de esta época figuró el erizo de mar. Los cangrejos, las langostas y otros tipos modernos de crustáceos se desarrollaron plenamente. Se produjeron marcados cambios en la familia de los peces, apareciendo por primera vez un tipo de esturión. Sin embargo, las feroces serpientes marinas, descendientes de los reptiles terrestres, aún infestaban todos los mares y amenazaban con aniquilar la entera familia de los peces. Esta seguía siendo la edad de los dinosaurios por excelencia. Atestaron estos la Tierra hasta tal punto que 2 especies se adaptaron al agua para subsistir durante el precedente período de la invasión marina. Dichas serpientes de mar representan un paso atrás en la evolución. En tanto que algunas especies nuevas iban haciendo progresos, ciertas especies se quedan estancadas y otras tienden a retroceder, revirtiendo a un estado anterior. En efecto, así sucedió con estos 2 tipos de reptiles que abandonaron el medio terrestre. Andando el tiempo, las serpientes de mar crecieron tal tamaño que se hicieron muy lerdas y con el tiempo perecieron porque no tenían el cerebro lo bastante grande para proteger sus enormes cuerpos. Su cerebro pesaba menos de 50 gramos y eso que estos descomunales ictiosaurios algunas veces alcanzaban 15 metros de largo y en su mayoría superaban los 11 metros. Los cocodriloideos marinos también constituyeron una reversión del tipo de reptil terrestre, mas a diferencia de las serpientes marinas, estos animales siempre volvían a la tierra para poner sus huevos. Poco tiempo después de que 2 especies de dinosaurios emigraron al agua en un vano intento de preservarse a sí mismos, otros 2 tipos se vieron obligados a alzar el vuelo debido a la encarnizada competencia de la vida terrestre. Pero estos pterosaurios no fueron los antepasados de las verdaderas aves de las edades subsiguientes. Evolucionaron de los saltarines dinosaurios de hueso hueco y sus alas eran de formación similar a la de los murciélagos, con una envergadura de 6 a más de 8 metros. Estos reptiles voladores antiguos alcanzaban en su desarrollo físico 3 metros de largo y tenían mandíbulas separables, muy parecidas a las de las culebras modernas. Durante un tiempo, estos reptiles voladores parecieron ser un éxito, pero no consiguieron evolucionar de una manera que se les permitiera sobrevivir como aeronavegantes. Representan la ascendencia de las especies de aves que no sobrevivieron.
Las tortugas se incrementaron durante este período, apareciendo por primera vez en Norteamérica. Sus antepasados llegaron de Asia vía el puente terrestre boreal. Hace 100 millones de años, la edad de los reptiles se fue acercando a su fin. A los dinosaurios, a despecho de su enorme masa, les faltaba poco para ser, en efecto, animales sin cerebro. Carecían de la inteligencia necesaria para conseguir comida suficiente para alimentar un cuerpo de semejante tamaño, y así perecieron estos lerdos reptiles terrestres en cantidades cada vez mayores. De este momento en adelante, a la evolución le seguiría el desarrollo de los cerebros, no el tamaño físico, y el desarrollo de los cerebros caracterizará cada época sucesiva de la evolución animal y del progreso planetario. Este período, que englobó el apogeo y el principio de la decadencia de los reptiles, duró casi 25 millones de años y se conoce como período Jurásico. 3. La etapa Cretácea, el período de las plantas floríferas, la edad de las aves. El gran período Cretáceo deriva su nombre del predominio de los mares de los prolíficos foraminíferos productores de creta o greda. Este período acerca a Urantia al final del prolongado dominio de los reptiles y presencia la aparición en la Tierra de plantas floríferas y fauna avícola. Estos también son los tiempos en que termina la deriva de los continentes hacia el oeste y sur, acompañado de formidables deformaciones de la corteza y erupciones de lava concomitantes y vastas y de grandes actividades volcánicas. Cerca del final del período geológico precedente, gran parte de la tierra continental estaba elevada por encima del nivel del mar, aunque hasta este momento no había picos montañosos. Pero a medida que continuaba la deriva terrestre continental, ésta topó con el primer gran obstáculo en el fondo profundo del Océano Pacífico. Esta contención de las fuerzas geológicas dio ímpetu a la formación de la entera vasta cordillera septentrional y meridional, extendiéndose desde Alaska por México hasta el Cabo de Hornos. De este modo, este período se convierte en la etapa moderna de la formación de las montañas de la historia geológica. Anteriormente a estos tiempos había pocos picos, tan solo lomas elevadas de gran anchura. La cordillera de la costa del Pacífico iba elevándose, pero estaba situada 1100 kilómetros al oeste de la costa de hoy en día. Las sierras comenzaban a formarse, siendo sus estratos de cuarzo que contienen oro, fruto de las erupciones de lava de esta época. En la parte este de Norteamérica, la presión ejercida por el Atlántico también actuaba para ocasionar una elevación de la Tierra. Hace 100 millones de años, el continente norteamericano y una parte de Europa estaban bien elevados sobre el agua. La deformación de los continentes americanos continuó, resultando en la metamorfosis de los Andes de Sudamérica y en la gradual elevación de las planicies del oeste de Norteamérica. La mayor parte de México se hundió por debajo del mar, y el Atlántico meridional invadió la costa oriental de América del Sur, alcanzando con el tiempo la costa presente. Los océanos Atlántico e Índico eran entonces más o menos como lo son hoy. Hace 95 millones de años, las masas terrestres de América y Europa fueron hundiéndose nuevamente. Los mares australes comenzaron la invasión de Norteamérica y paulatinamente se extendieron hacia el norte hasta comunicarse con el océano Ártico, lo cual constituyó la segunda gran sumersión del continente. Al retirarse este mar finalmente, dejó el continente casi como es actualmente. Antes de que comenzara esta gran sumersión, las tierras altas Apalaches del este
se habían desgastado casi completamente, bajando hasta el nivel del mar. Las policromas capas de la arcilla pura que hoy se utilizan para fabricar losa de barro se sentaron sobre las regiones costeras del Atlántico durante esta edad, teniendo las capas un espesor medio de unos 600 metros. Grandes acciones volcánicas acontecieron al sur de los Alpes y a lo largo de la presente cordillera costal de California. Las mayores deformaciones de la corteza en millones y millones de años se produjeron en México. Ocurrieron además grandes cambios en Europa, Rusia, Japón y en la parte austral de Sudamérica. El clima se hizo cada vez más diverso. Hace 90 millones de años, las angiospermas surgieron de estos primitivos mares cretáceos y poco tiempo después invadieron los continentes. Estas plantas terrestres aparecieron súbitamente junto con las higueras, las magnolias y los tulipameros. Poco tiempo después se propagaron por Europa y por las planicies del oeste de Norteamérica las higueras, los árboles de pan y las palmeras. No apareció ningún animal terrestre nuevo. Hace 85 millones de años se cerró el estrecho de Bering, acorralando las aguas del Mar del Norte que se venían enfriando. Hasta entonces, la vida marina de las aguas del Atlántico, del Golfo y del Océano Pacífico habían diferido considerablemente debido a las variaciones de temperatura de estas dos extensiones de agua, la cual para ese entonces se hizo uniforme. Los depósitos de marga de greda y arenisca verde le prestan el nombre a este período. Las sedimentaciones de estos tiempos son abigarradas, consistentes en greda, esquisto, arenisca y pequeñas cantidades de caliza, junto con carbón inferior o lignito, y en muchas regiones contienen petróleo. Estas capas tienen un espesor que varía de 60 a 3.000 metros en algunos lugares del oeste de Norteamérica y en numerosas localidades europeas. Se pueden observar estos depósitos por los bordes orientales de las montañas rocosas en las estribaciones cuesta arriba. Por el mundo entero, estos estratos están impregnados de greda, y estas capas de semirroca porosa recogen agua en los afloramientos inclinados y la transportan hacia abajo para proporcionar la fuente de agua de gran parte de las presentes regiones áridas de la Tierra. Hace 80 millones de años ocurrieron grandes perturbaciones en la corteza terrestre. El avance de la deriva continental hacia el oeste se iba paralizando y la inmensa energía del lento impulso de la masa continental que venía a la zaga desmoronó la costa del Pacífico de Norteamérica, así como la de Sudamérica, e inició profundos cambios consiguientes a lo largo de las costas pacíficas de Asia. Esta elevación terrestre alrededor del Pacífico, que culminó en las cordilleras presentes, tiene una longitud de más de 40.000 kilómetros. Los solevantamientos que acompañaron su surgimiento fueron las mayores deformaciones de superficie que se hayan producido desde que apareciera la vida en Urantia. Los flujos de lava, tanto por encima como por debajo de la Tierra, fueron cuantiosos y vastos. 75 millones de años atrás se produce el fin de la deriva continental. Desde Alaska hasta el Cabo de Hornos ya estaban completas las cadenas de montañas de la costa del Pacífico, aunque hasta este momento había pocos picos. La fuerza propulsora contraria a la deriva continental, que se había parado, continuó elevando las planicies del oeste de Norteamérica, mientras que en el este los desgastados montes Apalaches de la región del litoral oriental se proyectaban abruptamente hacia arriba, casi sin declive.
Hace 70 millones de años acontecieron las deformaciones de la corteza relacionadas con la máxima elevación de la región de las montañas rocosas. Un gran segmento de roca se solevantó 24 kilómetros en la superficie de la Columbia Británica. Aquí las rocas cámbricas fueron impulsadas en un plano oblicuo respecto de las capas cretáceas. Por la vertiente oriental de las montañas rocosas, cerca de la frontera con Canadá, se dio otra espectacular alteración geológica. Aquí se pueden encontrar las capas de piedra formadas anteriormente a la vida, que se habían solevantado por encima de los depósitos cretáceos, siendo estos en ese entonces los más recientes. Esta fue una edad de actividad volcánica en todo el ámbito global, que dio origen a numerosos pequeños conos volcánicos aislados. En la región sumergida del Himalaya estallaron volcanes submarinos. Gran parte del resto de Asia, inclusive Siberia, aún estaba sumergida. Hace 65 millones de años se produjo una de las mayores erupciones de lava de todos los tiempos. Se pueden encontrar las capas de los depósitos de estas y de anteriores erupciones de lava por todas las Américas, África del Norte y del Sur, Australia y partes de Europa. Los animales terrestres habían cambiado muy poco, pero debido al mayor surgimiento continental, sobre todo en Norteamérica, se multiplicaron a un paso acelerado. La mayor parte de Europa estando sumergida, Norteamérica fue el gran campo de la evolución de los animales terrestres de estos tiempos. El clima seguía siendo templado y uniforme. Las regiones árticas gozaban de condiciones meteorológicas muy parecidas a las del clima de hoy en Norteamérica central y meridional. La vida vegetal estaba evolucionando intensamente. Entre las plantas terrestres predominaban las angiospermas y aparecieron por primera vez muchos árboles de los tiempos presentes, incluyendo hayas, abedules, robles, nogales, sicomoros, arces y palmeras modernas. Abundaban las frutas, hierbas y cereales, y estas hierbas y árboles semilláferos fueron para el mundo vegetal lo que los antepasados del hombre fueron para el mundo animal. Su importancia evolutiva tan solo fue superada por la aparición del hombre mismo. Súbitamente y sin gradación previa, la gran familia de plantas floríferas se transformó por mutación. Esta flora nueva se diseminó por el mundo entero. Hace 60 millones de años, aunque los reptiles terrestres estaban en decadencia, los dinosaurios continuaron en calidad de monarcas de la Tierra, tomando ahora la delantera los tipos más ágiles y activos de dinosaurios carnívoros de la variedad saltadora similar a los canguros. Pero en algún momento anterior habían aparecido nuevos tipos de dinosaurios herbívoros cuyo rápido aumento se debió a la aparición de las plantas terrestres de la familia herbácea. Uno de estos dinosaurios herbívoros nuevos era un verdadero cuadrúpedo con 2 cuernos y un crecimiento en forma de capa en los hombros. Apareció un tipo terrestre de tortuga de 6 metros de ancho, además de un cocodrilo moderno y auténticas serpientes del tipo moderno. También se dieron grandes cambios entre los peces y otras formas de vida marina. Las primeras aves zancudas y nadadoras de las edades anteriores no prosperaron en el aire, tampoco lo hicieron los dinosaurios voladores. Estas fueron especies de corta existencia que se extinguieron al poco tiempo. Sufrieron el mismo destino de aniquilación de los dinosaurios, ya que tenían muy poca sustancia cerebral en proporción con su tamaño corporal. Esta segunda tentativa de producir animales que pudieran navegar en los aires fracasó, al igual que el infructuoso intento de producir mamíferos durante esta edad y la precedente. Hace 55 millones de años, lo que marcó la marcha evolutiva
fue la súbita aparición de la primera especie auténtica de ave, una pequeña criatura parecida a la paloma, que fue la predecesora de toda la fauna avícola. Este fue el tercer tipo de criatura voladora que apareció sobre la Tierra y surgió directamente del grupo de los reptiles, no del de los dinosaurios voladores que eran coetáneos, ni del de los anteriores tipos de aves terrestres dentadas. Así pues, esta llega a conocerse como la edad de las aves, así como la edad de la decadencia de los reptiles. 4. El fin del período de la Greda. Se aproximaba a su fin el gran período Cretáceo y su terminación marca el fin de las grandes invasiones marinas de los continentes, especialmente en Norteamérica, donde se habían producido precisamente 24 grandes inundaciones. Aunque hubo sumersiones menores subsiguientes, ninguna de estas se puede equiparar con las vastas y prolongadas invasiones marinas de esta edad y otras anteriores. Estos períodos alternos de dominio del mar y de la tierra ocurrieron en ciclos de 1 millón de años cada uno. Viene dándose un secular ritmo relacionado con este ascenso y descenso del fondo del océano y de los niveles de la tierra continental. Estos mismos movimientos rítmicos de la corteza continuarán desde este momento en adelante a través de la historia de la Tierra, pero con menos frecuencia y en menor grado. Este período también presencia el fin de la deriva continental y la formación de las montañas modernas de Urantia. Pero la presión ejercida por las masas continentales y el impulso frustrado de su secular deriva no son los únicos factores que influyen en la formación de las montañas. El factor principal y subyacente que determina el emplazamiento de una cordillera es la existencia previa de tierras bajas o depresión, que se han rellenado con los depósitos, comparativamente más ligeros, ocasionados por la erosión de la tierra y por el desplazamiento de los mares durante las edades precedentes. Estas áreas de tierra más ligeras tienen a veces un espesor de 4.500 a 6.000 metros. Por lo tanto, cuando la corteza está sujeta a una presión, sea cual fuere su origen, estas áreas más ligeras son las primeras en desmoronarse, plegarse y solevantarse para compensar las fuerzas y presiones contendientes y contrapuestas que actúan sobre la corteza de la Tierra o por debajo de ella. En algunas ocasiones, estos solevantamientos de tierra ocurren sin plegamiento. Mas, con respecto al surgimiento de las montañas rocosas, se produjeron grandes plegamientos y ladeos acoplados con colosales solevantamientos de las distintas capas, tanto por debajo como por encima de la superficie. Las montañas más antiguas del mundo están ubicadas en Asia, Groenlandia y Europa septentrional, entre los más antiguos sistemas que van de este a oeste. Las montañas de edad mediana están en el grupo que circunda el Pacífico y en el segundo sistema de este a oeste de Europa, que se originó alrededor de esta época. Este gigantesco solevantamiento viene a medir 16.000 kilómetros de largo, extendiéndose desde Europa hasta las elevaciones terrestres de las Antillas. Las montañas más jóvenes se hallan en el sistema de las montañas rocosas, donde durante mucho tiempo solo surgieron elevaciones de tierra que fueron cubiertas sucesivamente por el mar, bien que algunas de las tierras superiores quedaron como islas. Posteriormente a la formación de las montañas de edad mediana, se elevó una tierra verdaderamente montañosa que posteriormente quedaría tallada en las montañas rocosas de hoy en día por la artesanía combinada de los elementos de la naturaleza. La región actual de las montañas rocosas de Norteamérica no es la elevación original de la Tierra,
Hace mucho tiempo, la erosión arrasó con aquella elevación y luego la volvió a elevar. Hoy día, la cordillera delantera es todo lo que queda de los restos de la cordillera original que se volvió a elevar. Los picos Pikes y Longs son destacados ejemplares de esta actividad de las montañas, habiendo sobrevivido a 2 o más generaciones de ellas. Estos 2 picos mantuvieron la cabeza por encima del agua durante varias inundaciones precedentes. Biológica y geológicamente, esta fue una edad pletórica y activa, tanto sobre la tierra como debajo del agua. Proliferaron los erizos de mar. En cambio, los corales y crinoideos disminuyeron. Los amonites, de preponderante influencia durante una edad anterior, también menguaron en forma acelerada. Sobre la tierra, los pinos y otros árboles modernos, inclusive las gigantescas secuoyas, reemplazaron en gran parte a los bosques de helechos. Hacia fines de este período, aunque el mamífero placentario no ha evolucionado todavía, está plenamente preparado el escenario biológico para la aparición en una edad posterior de los primeros antepasados de los futuros tipos mamíferos. Así termina una larga era de evolución mundial que va desde la primera aparición de la vida terrestre hasta los tiempos más recientes de los antepasados inmediatos de la especie humana y sus ramas colaterales. Esta, la edad Cretácea, engloba 50 millones de años y lleva a su término la era premamífera de la vida terrestre, que abarca un período de 100 millones de años y que se conoce como la Mesozoica. Presentado por un portador de vida de Nevadon asignado a Satania, presentemente trabajando en Urantia.